Oye, Rafa, pues muchas gracias por aceptar este en vivo con la gente del Instagram de Shorts México, ¿no? Y ver que estás bien y hablar un poquito de tu trayectoria y de tu visión sobre el cine. Yo pensé que, o yo pensaba que en Guadalajara, pero naciste en la Ciudad de México. Sí, yo nací en la Ciudad de México, aunque propiamente pues crecí en Guadalajara, estudié en Guadalajara, en el Amado y Teso, ya después me fui a estudiar el posgrado a Cuba, pero pues nada, muy bien, Guadalajara, ¿no? Me considero más tapatío por adopción, porque pues aquí está toda mi familia, aquí está pues toda mi gente, en fin, pues aquí crecí, ¿no? Aquí me formé, y pues sí, pues, soy más como un tapatío por adopción, pero nací en la Ciudad de México. Qué rico, qué envidia ahorita ya. Ni quiero hablar de la comida de allá de Jalisco. Súper, Ojalá dar tortas, carnes, lonches y todo. Y jericayas. claro, claro. Sí, ¿No? no, deliciosa la comida. Oye, y ya sabías cómo te adentraste en el cine para estudiar. ¿Qué estudiaste? Sí querías estudiar cinematografía y como decía también Lucía, no había la carrera y tampoco se quería mover a la Ciudad de México. Sí, sí, no, bueno, la carrera como tal en Guadalajara no existía. Lo más cercano era Ciencias de la Comunicación y el TESO, donde sí había la materia de cine y donde además tenías la fortuna de que en los últimos 2 años te puedes especializar en un área técnica, digamos, y pues justamente pues también ahí yo elegí cine, ¿no? Ya digamos algunas cosas un poquito más especializadas, pues fue justo lo que ya fui a estudiar a la escuela de cine en Cuba, ¿no? Guionismo, dirección, por perfeccionar un poquito eso y otras cositas por aquí y por allá, pero sí, digamos, comenzamos justamente en la universidad y pues nos fuimos descubriendo haciendo los primeros cortos, ¿no? Y ver que de repente pues más o menos gustaban, ahí de repente teníamos algo de eco, ¿no? De trascendencia de lo que hacíamos y pues la empezamos a creer que tal vez podríamos dirigir cine y pues tuve la fortuna de que pues prácticamente incluso estando en la carrera con mis primeros cortos, pues me empecé a conseguir mis primeros trabajos como director y desde entonces, bueno, pues estamos hablando de que comencé como a los 19 años, pues ya son 28 años de carrera. Ujú. Y entonces, ¿si era tu tirada ser director de cine, meterte en el audiovisual o la vida te llevó a lo que eres hoy? Era mi tirada inicialmente, tenía yo muy claro, no estaba, cuando estaba más chavo, digamos, no tenía claro exactamente qué quería hacer, pero sí sabía que no quería hacer. O sea, sí sabía que no quería yo, quería irme yo a una área sin duda creativa. Yo comencé mucho por el lado de la música, por ejemplo, ¿no? De la guitarra, comencé a tener grupos de rock. Me gusta muchísimo la música, ¿no? Y bueno, estudié por ahí un poquito, por aquí y por allá. Pero después me di cuenta que cuando tenía, por ejemplo, alguna banda de rock y no sé, hacía alguna cosa en video, creo que me quedaban mejor los videos que las canciones. Entonces, creo que empecé a tener esa autocrítica también de saber que sí, que el olfato sí era correcto por el lado artístico, pero que no era forzosamente la música, aunque hasta el día de hoy pues sigo trabajando con músicos y sigo pues involucrándome muy directamente en lo que es la composición de los soundtracks en mis películas o en mis series, ¿no? Entonces, digamos que la música fue la que me fue llevando un poquito al lado del cine, del video, y pues ya de ahí ya nos pudimos seguir, ¿no? Sí. Oye, y bueno, ya después de lo que estudiaste, te fuiste a Cuba, ya tenías tu tirada de ser director de cine. Tu primer película o tu primer acercamiento al cine, obviamente fueron los cortometrajes, pero ¿cómo fue este paso tan rápido y tan grande con una película? La primera fue, sí, la Milagrosa o El Quinto Mandamiento. Fíjate, fue una cosa muy chistosa porque justo La Milagrosa, digamos, fue la primera película que terminé, la primera que estrené, pero comencé primero a filmar El Quinto Mandamiento y más o menos cuando tenía como un 80% de la película, pues temas de presupuesto, lo típico que sufrimos todos los cineastas, y entonces la película se paró y yo ya tenía prácticamente pegada la otra película, ¿no? Era afortunadamente pues tenía yo una y terminando, luego me iba a la otra, ha sido una fortuna que más o menos hemos podido mantener continuidad, ¿no? En estar filmando una cosa y luego otra. Y entonces a partir de eso fue que ya estrené primero La Milagrosa, esa es la que se considera mi ópera prima, aunque comencé a filmar primero El Quinto Mandamiento. Ah, mira, eso está padre saberlo, porque entonces, hablando del Quinto Mandamiento,
fue tu primera incursión grande? O sea, ¿a qué retos te enfrentaste en esa primera película? ¿No? En realidad tuve una incursión mucho más grande previa al quinto mandamiento, que fue como cabeza, como showrunner, digamos, como director de lo que vino a ser la primer serie, ahora que se hacen tantas series, ¿no? Pero la primer serie que se hizo en Estados Unidos con los mismos estándares de calidad, digamos, latinos, que fue Al filo de la ley, pues me tocó ser la cabeza de ese proyecto desde el origen. Fue una, yo había pasado varios años, sobre todo en mis inicios de mi carrera, pues por ahí insistiendo en que hiciéramos series, en que las series podrían ser el futuro, y pues la verdad es que en esa época en México pues me tiraban de loco y me decían que eso era muy caro, que era muy difícil, que eso era para gringos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tuvieron que venir unos compatriotas también españoles que pues me dijeron, tú eres el que anda ahí haciendo serie, o queriendo hacer serie, listo, vámonos a Miami, y hicimos justamente Al filo de la ley. De ahí fue que se me abrió mucho la puerta, digamos, porque pues después de hacer toda una serie completa con todas sus temporadas filmada, o sea, con la misma lógica porque se habían hecho algunas primeras como intentos, pero pues eran más parecidos como a telenovelas, ¿no? O sea, todavía se grababan con 3 cámaras, y esta pues era filmada a una sola cámara, en fin. Entonces, esa fue en realidad mi primera incursión, mi primer hit en ese sentido como director, ya como cabeza de un proyecto, y de ahí justamente por eso se me abrieron las puertas para hacer prácticamente pues 2 películas seguidas, que fue La Milagrosa y El Quinto Mandamiento. O entonces fuiste el precursor latino de las series, ¿no? Pues Cuando un poquito, auge. un poquito por ahí están. Ahora sí que no es presunción, es un dato y es un hecho nada más, ¿no? La serie salió, le fue muy, muy, muy bien. Desgraciadamente no tuvo continuidad porque justo en ese año la serie se había transmitido por Univisión, y en ese año hubo una serie de movimientos entre Univisión y Televisa que básicamente impidieron toda continuidad de producción durante ese año, y pues ya no se pudo. Se fue a hacerse un remake de la serie a España, pero yo ya no podía tomar ese remake porque yo ya tenía encima la película, ¿no? Pero bueno, desde ahí fuimos ahí comenzando en efecto a hacer series, y pues ahora, pues en los últimos años también pues hemos vuelto al terreno de las series, que pues es una cosa que me disfruto muchísimo. Claro. Y por lógica no existían las plataformas, que son las que han impulsado más las series, ¿no? No los canales de televisión. Sí, sí, al principio era extraordinariamente complicado. No, 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 los canales de televisión pues eran los tradicionales, y fue un proceso al principio muy complicado, ¿no? Sobre todo porque pues como que no había justo, sobre todo a nivel de directivos, no había como la cultura de entender una serie, ¿no? Yo he tenido pues también un poco me formé, que trabajé en Estados Unidos, y tengo como mucho esa lógica de trabajo, pues digamos, muy a la gringa, ¿no? Y pues creo que pues no es ser mucho menos pro Trump, ¿no? Ni forzosamente pro gringo, pero la realidad es que ellos en las series pues son unos maestros, ¿no? Son quienes, entonces, digamos que partimos de esa base para después pues comenzar a hacer nosotros, tratar de llevar esos estándares. Y pues sí, era muy complicado en ese momento porque, como tú dices, no existía Netflix, no existía Amazon, ¿no? Pero abrimos la puerta, o sea, demostramos que sí se podía hacer una serie, demostramos que sí podía ser exitosa, que esto es muy importante. La serie gana el premio Shine como mejor serie no sajona en Estados Unidos. En fin, o sea, eso nos permite demostrar que los latinos sí podíamos filmar series, que sí podíamos contar historias, que sí podíamos hacer un episodio muy bien contado, filmando 5 días por episodio, en fin. Entonces en eso estamos como, pues eso fue lo que empezó a sembrar, y pues más o menos se tardó un poquito en retomar, pero como un par de años después ya estaban empezando a hacerse, pues no sé, Las Mujeres Asesinas y otro tipo de series, digamos, que justo pues vinieron después de que nosotros abrimos la puerta. Y hablando de esto, Abracitos, saludos ahí a los amigos. sí, a todos los que se vayan uniendo. Y hablando de esto, ¿tú qué puedes decir? ¿Qué características debe de tener una serie a diferencia de un unitario, a diferencia de una telenovela? ¿Qué es? O sea, ¿qué características sí debe ser para que se pueda considerar una serie?
Bueno, creo que muchos de los parámetros, hay diferentes tipos y géneros de series, sin duda, ¿no? Pero pues de entrada hay una serie de parámetros que tienen que ver con la calidad y con el estilo de filmación y con el estilo de desarrollo, ¿no? O sea, por mencionarte una cuestión extraordinariamente práctica. En el cine filmamos promedio, digamos, unas 4 páginas que equivalen más o menos a unos 4 minutos diario. En escenas de acción eso se puede reducir muchísimo, ¿no? Y en escenas de diálogo tal vez puede ser un poquito más, pero el promedio en cine se estila, digamos, que sean 4. Si nos vamos al otro extremo que vendría siendo la telenovela no baja de 20, 25 minutos diario, porque por unidad, porque necesitan sacar episodios, pues eso, diarios, ¿no? De ahí se baja lo que viene a ser la teleserie, que pues es una cosa que se fue dando en Latinoamérica, que es mitad serie, mitad telenovela, ¿no? Que más o menos te lleva a filmar entre 12 y 15, 16 minutos diarios, ¿no? Y en el caso de una serie, pues más o menos también está estandarizada en 8 minutos, ¿no? Entonces, esta muy básica explicación cuantitativa, digamos, nos explica un poco, pues justamente el cuidado, digamos, en el nivel de desarrollo, en el tono también, ¿no? En el tono de la serie, ¿no? O sea, las series suelen ser, pues, por ejemplo, más, de repente se confunde drama con melodrama, ¿no? El melodrama, pues, está muy ligado, digamos, como género, precisamente, pues, a este género televisivo que es la telenovela. El drama es otra cosa, no hay otro tipo de tono. Se utilizan, pues, técnicas de filmación, pues, más como las del cine, ¿no? Se hace un desarrollo de guión que idealmente, pues, tiene que ser muy, muy, muy profundo, ¿no? Los guiones no son para rellenar horas, porque pues en realidad son pocos episodios, ¿no? O sea, más o menos pues al principio el estándar de una temporada eran 13 episodios, ¿no? Después, bueno, eso se fue modificando. Ahora tenemos temporadas de 8, de 10 episodios, digamos, eso pues puede tener una pequeña variación, pero cada episodio tiene que tener, digamos, la solidez de una mini película, no de una película de una hora, ¿no? Entonces, en ese sentido, el trabajo invertido en el desarrollo, ¿no? En la universalidad de las historias, es cada vez mayor, digamos, en las series, evidentemente, sobre todo porque además no van destinadas a un solo mercado, o sea, el reto que tenemos ahorita los que estamos haciendo justamente series en Latinoamérica es que las series que se hacen en México no sean nada más para mexicanos, por ejemplo, ¿no? Que las series que se hacen en, en Sudamérica, pues no nada más las entiendan los sudamericanos. Necesitamos, por un lado, tener una manufactura de primer nivel que compita en Netflix, en Amazon, en donde sea, digamos, ¿no? Con la misma calidad con la que producen los gringos, los europeos o los asiáticos, y por el otro lado necesitamos que nuestras historias sean universales, que independientemente de la cultura del país y de los códigos de cada región, la historia pueda seguirse entendiendo y pueda seguir siendo interesante por sus valores esencialmente humanos, ¿no? O sea, a grosso modo creo que es un poquito, te da un panorama del nivel de profundidad que puede tener una serie, ¿no? Y que pues suele ser bastante más trabajado, menos maniqueo que, por ejemplo, los géneros más televisivos, ¿no? Uh-huh. Oye, y entonces, ¿por qué crees que algunos tratan de hacer, o hay algunos cortometrajes que parecen capítulos de serie? Pues porque creo que últimamente la realidad es que estamos viviendo un momento de oro, ¿no? Que desgraciadamente se vio cortado, creo yo, en su mejor impulso por esta pandemia, ¿no? Yo justo terminé una serie entre Colombia y México el 22 de diciembre prácticamente, entré luego a filmar película y terminando la película yo arrancaba una otra serie histórica, bélica, que pues obviamente ahorita se encuentra un poquito en pausa, estamos en el trabajo de desarrollo de guiones y eso, pero lo que está pasando es que estamos viviendo una época de oro, ¿por qué? Porque anteriormente, si tú eras un cineasta, pues tenías de dos opciones. Si querías hacer una película, pues tenías que esperarte a las opciones que te podía brindar el cine, que antes de que llegaran los recursos del Estado, digamos, todo lo que son los fondos, ¿no? Fidecine, Foprocine, ahora todo es en peligro de extinción, pues era muy difícil, ¿no? O sea, tus posibilidades de contar historias eran muy pocas. Entonces, si querías sobrevivir como director, por ejemplo, pues te tenías que ir tal vez a las telenovelas, a los comerciales, a otro tipo de productos. Ahora tenemos esta
surgen, digamos, ¿no? Netflix, Amazon, ya estará por entrar Disney, Hulu, en fin, vienen muchas plataformas y eso multiplicó por mucho nuestras posibilidades de trabajo, nuestras ventanas y también pues empujó muchísimo la calidad. Entonces lo que creo que está pasando es que pues muchos directores, sobre todo directores tal vez que están buscando una oportunidad, digamos, en el mercado laboral, en el espacio, darse a conocer, pues aprovechan, digamos, la posibilidad de hacer un cortometraje para también vender una serie, o sea, que no sea nada más, un corto con los alcances propios del cortometraje, ¿no? Pues de alguna manera suelen, la inmensa mayoría, tú lo sabes mejor que nadie, querido Jorge, pues se quedan en los festivales en el mejor de los casos, ¿no? O sea, muy pocos cortometrajes llegan a tener realmente aire, o eso sí, algunos lo logran, pero no es una generalización, ¿no? Entonces yo creo que así como antes los cineastas que empezábamos, hacíamos cortos para mostrar que podíamos dirigir y mostrar nuestra visión y nuestro manejo de la técnica, ahora pues creo que los nuevos cineastas están empezando a hacer cortometrajes para también venderse, en el mejor sentido de la palabra, en el terreno de las series, que cada vez pues está más emparentada con el terreno del cine. Sí, sí, sin duda. Y cuéntanos, bueno, empezaste entonces en televisión, en serie, ¿y cómo viste esta diferencia que pasa con un largometraje, ¿no? En realidad no fue tan brusco, porque uno, pues yo ya había hecho otros cortometrajes en cine, digamos, previos justamente a mi trabajo en la serie En el filo de la ley. El hecho de hacer una temporada, de filmar una temporada completa, es como si al final de esa primera temporada, pues yo hubiese filmado cerca de 5 largometrajes, con la diferencia de que los tenías que filmar con menos tiempo de rodaje, o sea, tienes que sacar más minutos con el mejor nivel de calidad. Entonces, en realidad, pues creo que una de las cosas que yo le agradezco mucho al Filo de la Ley, ¿no? A esa primera serie, pues es que me ayudó mucho como a ir perfeccionando, ir puliendo mi oficio. O sea, creo que me llega la oportunidad de dirigir un largometraje en un muy buen momento de mi vida, donde yo ya, digamos, pues era joven, pero no era nuevo. O sea, en realidad yo ya había hecho muchísimas cosas. Había hecho videoclips, había hecho comerciales, había hecho de todo tipo de producciones, todas las que se pueden imaginar, pues pasaron un poquito por mis manos, ¿no? Entonces, algunas de ingrata memoria de las cuales no quiero acordarme, ¿no? Como todo cuando empiezas, ¿no? Algunas que te sientes un poquito más orgulloso. Pero pues cuando yo llegué al largometraje, para serte muy sincero, ¿no? Que fue el primero que filmé, fue el Quinto Mandamiento, filmado en 35 milímetros, ¿no? O sea, todavía en la lógica del cine, que fue un poco en la que yo empecé a crecer. Pues fue muy lindo, digamos, ver que en realidad me sentía más cómodo porque tenía que hacer menos minutos. Entonces me podía dedicar más. O sea, yo venía acostumbrado a filmar con una cámara, pero a filmar 8 o 9 minutos diarios, ¿no? Lo que filmas en una serie. Y de repente bajar a la lógica de hacer 3, 4 minutos, pues obviamente para mí fue una bendición. Y el quinto mandamiento, pues digamos que me preparó para este salto cuantitativo y cualitativo que significó la Milagrosa, ¿no? Una película de mucho un nivel de mayor de complejidad, de producción, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. Y aquí, bueno, pero empezó una producción grande, después estuvo eh, La Milagrosa y después viene cambio también como en géneros, o sea, tampoco te encasillaste. No, me encanta, uno, la comedia me encanta, por encima de todo soy un gran amante del cine, de contar historias, ¿no? Evidentemente uno tiene, pues, preferencias por ciertos géneros, pero evidentemente me gustaba muchísimo la comedia y además me gusta no encasillarme. Ese es un tema como de autodisciplina mía. O sea, yo no me gusta, aun si algo medianamente me pudo haber funcionado, repetirme. Siempre he dicho que a mí me gusta hacer cine para aprender a hacer cine, ¿no? Entonces me encanta salirme de la zona de confort,
me encanta eso, no repetirme, ¿no? O sea, si tú checas, por ejemplo, hago una comedia como Labios Rojos y unos pocos años después hago una comedia como El tamaño se importa y son radicalmente diferentes, ¿no? O sea, Labios Rojos es una action comedy, El tamaño se importa es un chick flick, o sea, son subgéneros incluso dentro de la comedia que se deben de narrar, por lo menos en mi lógica, se deben de narrar con otro tipo de técnica, con otro tipo de ritmo. O sea, cada género te va demandando un estilo visual, ¿no? Y también me gusta mucho experimentar, entonces poder pasar de uno al otro, ¿no? Y poderlas escribir también, pues es parte básicamente del amor al cine, pero también un poquito como de soltarme. A mí me gusta mucho ser muy intuitivo, me gusta mucho como romper mis propias reglas, intentarlo, ¿no? Pues la única forma que tienes después de hacer dos películas tan violentas y tan oscuras como lo eran El Quinto Mandamiento, que era un thriller psicológico, o La Milagrosa, que era una película bélica, pasar a la comedia, digamos, pues, y darme cuenta que sí funcionaba, ¿no? Y que gracias a esa comedia, pues, me han pedido otras tantas, pues, fue muy satisfactorio, ¿no? Sí, y de pronto después te lanzas a una megaproducción como 5 de mayo, ¿no? Sí, sí, la película soñada por mí, porque justamente a la hora de hablar de las preferencias, pues es mucho el tipo de cine que a mí me gusta, es el tipo de cine que a mí me atrae mucho el tema de las grandes producciones, me atrae mucho la idea de hacer cine, digamos, con un nivel de espectacularidad, de salirse de lo normal, en fin, me gusta muchísimo jugar con todo tipo de juguetes, digamos, ¿no? A mí me encanta, digamos, un set con cientos de gentes, con caballos, explosiones, N cantidad de cámaras, ¿no? Grúas, en fin. Entonces, pues 5 de mayo fue de esas películas. Yo sostengo que pues muchas veces tú como cineasta vas transitando de una película a otra y dependiendo de su origen y de su motivación, yo divido las películas en dos tipos, las que tú quieres hacer y las que tú puedes hacer, ¿no? Porque también al final del día esto es un oficio, al final del día tú también vives y sobrevives de esto y no es nada fácil mantenerse, o sea, hacer una película es bastante difícil, hacer una trayectoria y un nombre es años luz más difícil que eso, ¿no? Entonces, el poder pasar a ese tipo de películas no pone, por ejemplo, a La Milagrosa y al 5 de mayo como dentro de las películas que yo quiero hacer, las que yo quería empujar. Pero evidentemente también son las películas que te toman más tiempo, ¿no? Las películas que te toman más, que son más complicadas de levantar, pues precisamente por sus costos y por su logística, por su propia naturaleza. Pero sí, pues tuvimos la fortuna de ganar ese proyecto de 5 de mayo y de hacer la batalla que era lo que yo quería hacer. Y pues afortunadamente nos abrió y nos sigue abriendo muchísimas puertas, ¿no? Es una película de la cual me siento profundamente orgulloso y que me dio muchísimas enseñanzas. Pues por el tamaño de una pues, producción de 9 millones de dólares con 800 personas en el set, en fin, o sea, nos ayudó muchísimo, creo yo, como a dar varios pasitos en términos de técnica de rodaje, en términos de experiencia, ¿no? Ya no nos asustan esos monstruos. Oye, pero bueno, ¿te gustan las cosas grandotes? Porque hasta en Labios Rojos utilizar helicóptero y coches que vuelcan, o sea, también, ¿te gusta los juguetes, como dices, la No, parafernalia? totalmente. Me gusta mucho, por ejemplo, el cine de acción, me gustan mucho los efectos visuales, me gusta mucho divertirme en un set, de verdad. O Mm. sea, para mí, y me gustan mucho eso, los retos, ¿no? Cuando mencionas Labios Rojos, pues Labios Rojos tampoco es una película chica como tal, ¿no? O sea, es una película ciertamente una secuencia de una persecución de autos que dura 100 minutos, ¿no? Y donde destruimos. Y era una manera muy divertida, ¿no? De traer algo de acción a una película de comedia, ¿no? No, la verdad es que no me cuestionaba mucho de si iban a pegar los géneros o no. En realidad era una cosa que yo quería hacer y que creo que esa parte de la historia se parecía. Y sí, en efecto hay una tendencia natural en mí a buscar, digamos, producciones grandes, tener los juguetes, tener también las mejores condiciones técnicas, ¿no? Yo tengo como una obsesión
la manufactura cinematográfica, porque una película te puede gustar o no gustar de quien sea, porque eso es y eso va a ser incuestionable porque los gustos son eso, son gustos, son totalmente intangibles, digamos, no son personales. Pero la manufactura no, la manufactura sí es medible. La manufactura, el conocimiento de causa, la estética, digamos, el manejo de la técnica, es así, es palpable, ¿no? Y entonces, pues yo procuro que, pues, yo no puedo saber si mis películas o mis series van a gustar, pero sí puedo saber y controlar de que van a estar hechas con el máximo nivel de calidad técnica, estética, artística, pues porque me gusta rodearme de equipos complejos, porque más experimentados que yo, más inteligentes que yo, de gente que me aporte mucho, que me cuide mucho, ¿no? Entonces, pues eso es lo que creo que nos permite de repente pues aspirar a hacer este tipo de producciones, ¿no? Y me gusta muchísimo estirar la cuerda, digo que lo que viene que estoy preparando, yo creo que va a ser mucho más grande que 5 de mayo, por ejemplo. Uy, qué fuerte, fuertes declaraciones. Ahí vamos, ahí vamos. Ya les platicaré. Oye, y ahora hablando, ¿por qué hacer un cortometraje? ¿Qué importancia tiene los cortometrajes? Híjole, los cortometrajes es un formato que a mí me ha encantado siempre, ¿no? Y creo que de repente una de no sé, creo que es un error pensar que el cortometraje es solamente un trabajo, por ejemplo, estudiantil, ¿no? O un trabajo, en efecto, yo después de lo siguiente que hice en cine, después de hacer, digamos, mi película más grande en términos de presupuesto y de recursos, que fue 5 de mayo, es irme a filmar al revés, totalmente al revés, prácticamente con nada, ¿no? Y me meto a filmar un cortometraje que fue Aquí no pasa nada, que también igual ganó cerca de 15 premios, entre otros La Diosa de Plata con mejor cortometraje, que estuvo con ustedes, que estuvo pues un chorro de festivales y que nos dejó muy contentos, era filmar con nada, filmar prácticamente con la cámara y contar una historia como yo quería contarla, ¿no? Además, filmando con gente muy joven, ¿no? De la escuela indie que nos apoyó, entonces el cortometraje creo que tiene muchísimas fortalezas, ¿no? Que sobrepasan el ser considerado solamente como un trabajo muestra, ¿no? Como una oportunidad de vender a los directores noveles, ¿no? Pues para cuando yo hago Aquí no pasa nada, pues ya llevaba bastantes cositas hechas. Pero me gustó mucho ir a un corto, primero que nada porque en ese momento se me abrió un impasse, digamos, o sea, creo que era la primera vez que yo prácticamente paraba de hacer una película y ya no tenía una ahí pegada, o sea, en el caso de esos primeros años vino la serie, vino El Quinto Mandamiento, vino La Milagrosa, vino Labios Rojos, vino 5 de mayo, y cuando terminé 5 de mayo tenía, digamos, un espacio que me permitía por ahí poderme expresar, ¿no? Y el cortometraje me gustó muchísimo retomarlo porque te permite también una inmediatez que una película jamás te va a dar, por ejemplo, ¿no? O sea, una película se va a tardar por definición muchísimo tiempo, ¿no? O sea, en promedio, digamos, en mi caso, una película desde que se comienza a desarrollar el guión hasta que llega a las salas pueden pasar un promedio de 3 años, ¿no? La manufactura, la postproducción, todo pues te toma muchísimo tiempo y muchísimos más recursos. Entonces, en el caso del cortometraje, pues creo que es un formato muy lindo porque además te implica el reto de ser muy conciso, ¿no? De trabajar con esa herramienta maravillosa que es la elipsis, ¿no? La concreción. O sea, hacer un buen cortometraje en cualquier momento de tu carrera creo que es bastante complicado porque no tienes todo el tiempo que tal vez tendrías en un largo país desarrollando cosas. Entonces tienes que entrar en esa lógica, en esa dinámica del cortometraje. Aquí no pasa nada, surge, digamos, de mi indignación, ¿no? En ese momento el país estaba como en un momento de muchísima violencia, de muchísima eh, rabia, digamos, por toda esta cuestión de los cobros de cuota, ¿no? Y de la infame guerra contra el narcotráfico, porque tanto dolor y tantos muertos y tan pocos resultados arrojó, ¿no? Lo único que arrojó fue más carteles, ¿no?
En ese momento yo tenía ganas como de salir a contar algo algo que yo quisiera contar, ¿no? Era mi manera como de transmitir esa rabia y fue una cosa que sacamos muy rápidamente, ¿no? Que fue así como, necesito hacer algo con esto que estoy sintiendo, lo escribí, ¿no? Le hablo a mi querido amigo Arturo Tai, productor loco, que digo, bueno, ¿qué onda? Lo producimos, lo hacemos, listo, conseguimos ahí tres pesitos de mi universidad, yo puse otros dos, de ITESO, ¿no? Y yo puse otros dos, y con el apoyo de Indy y eso, y pues nos fuimos a filmar un cortometraje, ¿no? Y un cortometraje que la verdad es que pues hasta el día de hoy ha estado dando muchísimas vueltas por ahí, que sí lo pude vender a la televisión en otros países, que sí ganó por ahí algunos premios, en fin, es un trabajo que me dejó muy satisfecho, ¿no? Sí, 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 sin duda. Y hablando, supongas, con toda tu experiencia, ¿tú qué le podrías recomendar a un nuevo director? ¿Qué es qué es lo que no tiene que hacer en sus primeras producciones? ¿O qué es lo que sí tiene que hacer, considerar? Mira, bueno, son muchísimas cosas que uno le puede decir y además me encanta hacerlo porque, digo, igual me toca mucho ir a dar clases o a dar conferencias y eso y me fascina mucho trabajar con los chavos y poderles transmitir algo de experiencia. Creo yo que lo primero que le diría a los cineastas jóvenes es que no caigan en la tentación de creer que porque tienen un celular y una laptop ya son cineastas, ¿no? La fortuna de tener esas tecnologías que cuando yo estudiaba a mediados de los noventas no se tenían, por un lado, digamos, democratizó el acceso a herramientas para poder contar una historia, pero al mismo tiempo creo que hizo mucho más endeble el filtro para poder llegar a filmar, ¿no? Porque es lo que te digo, ahora está hasta de moda, entre comillas, ser director o ahora hasta showrunners, ¿no? Por las series, ¿no? Y se piensa que porque se tiene un celular que graba, ¿no? Que no es lo mismo grabar que filmar, ¿no? Y no me refiero a 35 milímetros, me refiero a una cuestión conceptual. Y tienes una isla de edición en tu iPad, digamos, ¿no? O en tu computadora, en tu laptop, algo que era absolutamente impensable antes, pues justamente eso no forzosamente te va a hacer un director. ¿A dónde voy con esto? A que hay que estudiar, hay que formarse, hay que tenerle un respeto a esta profesión, hay que tenerle un respeto y un amor absoluto al cine, como dije desde el principio. Esto no es un trabajo, ¿no? Yo no me considero, estoy en el cine porque no me gusta trabajar, justamente, porque lo que me gusta es hacer lo que me apasiona y de repente pues poder tener una vida digna de ello, pero lo más importante para mí es hacer lo que me gusta, ¿no? Entonces, esto es una religión, esto es un deporte extremo, esto es un estilo de vida, esto no es un trabajo. Entonces, si no se tiene esa pasión y si no se tiene esa formación, ¿no? Ese estudio, ese rigor, creo yo que se corre el riesgo, digamos, de ser en el mejor de los casos ingenuo, ¿no? Porque sí creo que el cine, por lo menos el tipo de cine que a mí me gusta ver y hacer, creo que conlleva un amplio conocimiento de caos, un amplio manejo de la técnica, un amplio conocimiento de muchísimas cosas, ¿no? No nada más se trata de agarrar la cámara y grabar, ¿no? En lo inmediato. Se trata de saber por qué lo estás haciendo, se trata de saber también, pues, de arte, de fotografía, de sonido, de música. O sea, mientras más completo se hace en tu formación, mayores herramientas como director podrás tener, ¿no? Entonces, lo primero que yo sí les digo a los chavos es, por favor, estudien, ¿no? Me topo, por ejemplo, hay un terreno en donde es muy común darte de topes en la pared, ¿no? Con esta falta de rigor, que son, por ejemplo, los guiones, ¿no? Todo el tiempo me toca de estar de repente recibiendo guiones por cuestiones de mi trabajo, por cuestiones de muchas cosas, ¿no? Estar en contacto con guiones, asesorar guiones. Y de repente, insisto, o sea, dices, el guión me puede o no me puede gustar, pero no puede no ser un guión, ¿no? Y de repente, pues yo sí te puedo decir que tranquilamente 8 de cada 10 que me toca leer, pues ni siquiera cumplen con los requisitos verdaderamente técnicos, dramatúrgicos, de conocimiento de causa, de lo que implica escribir un guión, ¿no?
Y creo que eso acusa falta de formación, falta de rigor, el creer que porque se tiene una cámara y una isla de edición, con eso te tiras y ya con eso te conviertes en director. Creo que es bastante más complejo. Habrá casos excepcionales, sin duda, ¿no? De genios, ¿no? Tarantino, Kubrick, uno que otro por ahí, que, que sin haber estudiado cine, pues lograron entrar dentro de los más grandes, pero evidentemente esas son las excepciones que confirman la regla. Hay que estudiar, chavos. Sí, sí, sí. Y Rafa, ¿tú qué le recomendarías a los actores que por primera vez están en el set? ¿Qué es lo que sí deben de hacer y qué es lo que no deben de hacer? Nuevamente, igual. Primero que nada, estudiar, formarse, ¿no? En el caso del actor, además, hay una cosa que es bastante más cruel, porque es muy visible, y es el que, por lo menos desde mi particular punto de vista y desde mi experiencia, yo no creo que alguien se pueda convertir en actor. Yo creo que alguien nace actor, ¿no? O sea, actuar es como cantar, como otras tantas disciplinas artísticas, ¿no? Una cosa es que te guste cantar y otra cosa es que seas un buen cantante, ¿no? Que te guste la ópera no te convierte en un cantante de ópera, aunque vayas a las mejores escuelas, ¿no? Hay algo que ya tienes que tener, ¿no? Entonces, lo primero que le diría a los actores es que, a los aspirantes actores, es que sean muy perceptivos respecto de su real alcance, ¿no? De saber si de verdad lo tienen o no lo tienen. Es muy cruel lo que estoy diciendo, pero es muy real. O sea, de repente te topas con personas que están apostando tal vez a una carrera, por ejemplo, de actores, y tú te das cuenta que de verdad falta sensibilidad, falta talento, que podrían ser tal vez excelentes en otra cosa, tal vez, o sea, quiero decir, el cine, por hablar del cine, pero igual de las series, eso no requiere nada más de un director y no requiere nada más de un actor, o sea, requiere de muchas cosas, requiere de actores, de sonidistas, de productores, de diseños de producción, de editores, en fin, o sea, hay muchas cosas en las cuales uno se puede involucrar. Entonces, lo primero que diría es, uno, revisen si tienen no nada más la pasión, porque no es un tema de buena voluntad. O sea, no es decir, yo voy a ser actor porque pues, tengo muy buena voluntad de hacerlo. No, no basta. Desgraciadamente no basta con tener buena voluntad. O sea, hay que tener talento, hay que tener sensibilidad, hay que tener el arrojo, hay que tener también esa pasión por hacer y hay que prepararse, hay que formarse lo mismo, ¿no? O sea, creo que pues, hay muy buenas escuelas. Afortunadamente, creo que en México, en otras áreas tal vez podemos adolecer un poco, como por ejemplo en el lado de los guiones, pero no adolecemos de buenos actores ni de buenas actrices. Hay muchísimos buenos actores y buenas actrices, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que lo más importante es que lo intenten, que se integren, que se acerquen, por ejemplo, a los cortometrajistas para poder encontrar, digamos, un espacio para poder mostrar su trabajo y que cuando les llegue a tocar, si es que les llega a tocar, si logran ser pues de los poquísimos afortunados que logran dar un salto importante en su carrera como actores, es que no se olviden de sus inicios, ¿no? Que no se olviden de esa gente que los apoyó y que no pierdan la humildad, ¿no? Porque pues me ha tocado a lo largo de los años de carrera, pues justamente que de repente ya una vez que tienen un éxito se convierten en estrellas y se olvidan de ser actores, ¿no? Y que eso pues termina por dar muchas carreras. Sí, sí, sin duda lo que dices, para todas las áreas el seguirse preparando es indispensable porque no basta tener talento si no te preparas o prepararte mucho, ¿no? Si no tienes talento también, o sea, tienes que tener un complemento. Claro, mira, por ejemplo, hay una preguntita que estoy viendo aquí de Monique Manet. Dice, ¿deberíamos creer si alguien nos dice entonces que no servimos para esto? No forzosamente. Digamos, puede haber crítica de muy mala leche, digamos, ¿no? Muy malintencionada. También la función artística puede variar. Lo que sí creo es que cuando uno sale y se muestra y compite, por ejemplo, en los castings, uno tiene que de repente empezar a encontrar resonancia, ¿no? Y eso aplica para los actores, pero aplica también para los directores aspirantes, aplica también para los músicos aspirantes. O sea, si tú compones canciones, bueno, tú compones canciones, pero si a nadie más te las pide, a nadie le gustan, los metes a festivales y nadie las canta, pues tal vez es momento de cuestionarse si en realidad no te toca ir hacia otro lado, ¿no? Y sobre todo dedicarte a tiempo, ¿no? En el caso de dirigir es igual.
O sea, tú haces un primer cortometraje, un primer trabajo y ves qué resonancia tiene. Y la resonancia, perdón, no puede ser tu mamá y tus tías que pusieron el dinero para hacer el cortito, ¿no? Porque pues ellas te van a ver como su hijo, te van a ver bonito, ¿no? O sea, el chiste es que tu trabajo trascienda en los festivales, que empieces a ver, digamos, que empieces a tener ese olfato de que está ocurriendo el sueño porque algo estás haciendo bien. Y si no está ocurriendo, no quiere decir darse por vencido, no quiere decir dejarse influenciar por gente que no cree en ti, ¿no? Y que tal vez de mala intención te dice, olvídate, ¿no? A mí, cuando estaba más chavo y yo decía que yo iba a ser director de cine, pues pues comenzando por mis papás, pues estaban aterrados, ¿no? Como que quieres ser director de cine, ¿no? Pues ¿por qué no mejor presidente de Estados Unidos o astronauta, ¿no? Porque les sonaba como a eso, ¿no? Y no es porque no creyeran en mí, sino porque pues de repente no entienden la naturaleza de este trabajo porque no pertenecen a ello. Pero entonces hay que tener mucho cuidado con esa crítica, pero también hay que tener mucho cuidado con la autocrítica. O sea, uno tiene que saber ser objetivo, ser abierto para saber si tu trabajo de verdad está trascendiendo o si se está atorando porque tal vez estás en el lugar equivocado. Oye, Rafa, pues ya esto me está diciendo que se nos está terminando el tiempo. No sé si quieras agregar algo más. Qué rápido se nos fue, querido Jorgito. No nos para la boca, hombre, como siempre. No, pero creo que estuvo padre porque sí hablamos pues, de cómo comenzaste, qué has hecho, tus retos y algunos tips, ¿no? Que pueden tomar, ¿no? Las personas que están en esta industria. Ya, no, con todo gusto, Jorge, y pues nada, ojalá podamos salir pronto de esta pesadilla pandémica, ¿no? Que nos tomó por, por presa a todos, pero la vida va a seguir. O sea, por un lado sí hay que tener cuidados, por un lado sí, digamos, pues hay que buscar ciertos protocolos lógicos, ¿no? Para cuidar las condiciones, pero tampoco podemos vivir presos del miedo, ¿no? Y podemos vivir presos, digamos, en la paranoia, porque pues el ser humano también ha lidiado con virus desde que es ser humano, desde el inicio de la historia, ¿no? Sí, y espero que hagas otro cortometraje, hagas mucho cine, más cortos, ¿no? Y quiero agradecer a la gente que se unió, por todos sus comentarios, ¿no? Mira, al final cierra bonito Antonio Barrot. Gracias por compartir esta experiencia, sin duda nos inspira a seguir luchando por colocarnos y crear cine siempre. No, qué bueno que podemos inspirar. Sí se puede, chavo, sí se puede. Fácil no está. O sea, sí también, digamos, o sea, no es de que se pueda sepa fácil, no, nada de lo que hacemos, no se dice fácil, pero hacer un cortometraje, yo que he estado cerca de ti, de tu maravilloso equipo, hacer un festival de cortometrajes como el que tú haces, eso hay que tener, hay que hacer mucha magia, ¿no? Hay que hacer mucha alquimia, o sea, hay que ser realmente multiplicar los panes, ¿no? Muchos milagros para que las cosas ocurran, ¿no? Y en el caso este es un medio muy bonito, muy complicado. Si se tiene la pasión, se tiene la formación, se tiene la dedicación y se tiene el olfato de cuál es el mejor sitio en donde puedes estar, ¿no? Creo yo que pues se pueden lograr cosas muy bonitas, ¿no? A veces, como yo dije, yo comencé por la música, hasta el día de hoy sigo tocando y sigo involucrándome en la composición, sobre todo de las cosas de mis producciones, pero yo me di cuenta muy rápidamente que mi camino no iba a ser la música, pero sí la dirección y sí escribir guiones y sí producir y bueno, pues yo sostengo que la mejor medida y el mejor premio que uno puede tener en el medio artístico no es ningún premio oficial, no es ningún festival, no es ningún aplauso, es la constancia y la continuidad. Si tienes continuidad es porque algo estás haciendo medianamente bien, ¿no? O sea, si hiciste un corto y de ahí te sale la oportunidad de pasar otro corto y de ahí pasaste un largo y de ahí pasaste una serie y te siguen saliendo las oportunidades, algo estás haciendo bien, ¿no? Si hiciste una primera edición de tu festival y ya llevas tantas, ¿no? Ya estamos en la de quinceañeras, ¿verdad? Es la 15. Qué maravilla, qué maravilla. Larga vida al Shorts México y a ese espacio tan bonito. Ahí nos veremos y ahí estaremos apoyando. Y gracias a todos por compartir este pedacito en medio de la pandemia. Pedacito de vida. Vale, pues cuídense todos. Muchas gracias, Rafa, y estamos ahí en contacto. Venga, venga, abrazo a todos.
Bye, bye.